La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Agradecemos a Ramiro Suárez, investigador del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, su presencia con nosotros vía telefónica para dar a conocer el índice de información del ejercicio del gasto 2017, estudio que hace precisamente el IMCO. Y bueno, de una manera muy particular a nosotros nos interesa saber el comportamiento de tanto de Durango como de Coahuila. Ramiro, bienvenido a Contextos. Muchas gracias por estar con nosotros. Juan Ceballos, una servidora Marcela Pámanes, te saludamos. Juan, Marcela, buen día al auditorio. Bien. Muchas gracias por el espacio. Pues no, al contrario, agradecidos con ustedes. Para que nos digas la relevancia del índice de información del ejercicio del gasto 2017 y los resultados que arroja. Claro que sí. Justo como ya hemos tenido conversaciones en este espacio, siempre hemos identificado a Coahuila, por ejemplo, en los últimos 3 años, en el primer lugar del índice de información presupuestal estatal. Es este índice que evalúa la calidad de los presupuestos de egresos. Sin embargo, después de obtener un cumplimiento positivo en promedio por parte de las 32 entidades federativas, decidimos dar un paso más adelante y decidimos elaborar el índice de información del ejercicio del gasto, que lo publicamos esta semana y que justamente ya se enfoca en cómo están gastando los gobiernos locales y con qué calidad están informando los gobiernos estatales sobre el ejercicio de sus recursos públicos. Entonces, ya dejamos al lado del presupuesto de egresos, es un documento muy importante, quizás el más importante de las finanzas públicas. Sin embargo, lo que hemos identificado gracias a este estudio es que lo que nos dicen que van a recaudar y que van a gastar en la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, los gobernadores, al final del ejercicio fiscal, varía significativamente en lo que efectivamente gastaron y en lo que efectivamente recaudaron. Para darte una cifra, por ejemplo, en 2016, los gobiernos estatales nos dijeron que iban a recaudar por ingresos 1.6 billones de pesos y al final lo que recaudaron fueron 1.87 billones de pesos, más de 250,000 millones de pesos. Es una cantidad enorme. Solamente el Estado de México tiene un presupuesto de egresos más grande que esta cantidad y por ello la importancia de que le demos seguimiento al ejercicio del gasto. Gracias a este estudio podemos identificar cuánto se destina a los servicios personales, a cuánto se destina al pago de la deuda, por ejemplo, o cuánto se está destinando a la inversión pública productiva en la entidad federativa. Entonces, justo esto nos permite el índice de información del ejercicio del gasto, pero también tenemos un bloque en el que mide la calidad de la información, la transparencia con la que están reportando los estados su información financiera, que de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, todos los entes públicos, incluidos los gobiernos estatales, obviamente, de manera trimestral, deben publicar 18 documentos de contabilidad gubernamental que nos permiten conocer su patrimonio, su gasto, su ingreso y cómo la situación de su deuda pública. Y a partir de esta evaluación de los documentos, te puedo decir que estamos rezagados a pesar de que la ley de contabilidad se aprobó hace 10 años. El cumplimiento promedio es del 58%, muy bajo. Los 3 estados que tienen la mejor calificación son Tabasco, Campeche y Puebla, con calificaciones superiores al 80%, los 3 peores, Estado de México, Baja California Sur y Guerrero, con calificaciones de entre el 14 y el 37%. ¿Y cómo le fue a Coahuila y a Durango? Bueno, a Coahuila tiene una calificación muy arriba tiene una calificación arriba del promedio, 70%, 12 puntos porcentuales de la calificación promedio. Sin embargo, no es la calificación ideal, y en lo que hace a Durango tiene una calificación del 50%. Entonces, sí identificamos todavía rezagos significativos en muchas entidades federativas. Yo te pondría en esas entidades federativas a Durango. Coahuila está arriba del promedio de Durango, de varios estados. Sin embargo, todavía tiene una calificación que no es la más idónea para nuestra consideración. Entonces, esta calificación lo que refleja, Ramiro, es que hay una cercanía entre lo que gastaron y lo que lo que reportaron en que iban a gastarlo. Es más bien los reportes de esta información. Es decir,
cada trimestre los estados deben publicar su información financiera de cómo gastaron y cómo ingresaron a las arcas públicas, y lo que nosotros evaluamos son estos reportes financieros que deben publicar. Exacto. En total son 18 documentos cada trimestre, entonces sí es un arduo trabajo, que lo que nos reflejan estos documentos es cómo gastaron. Y bueno, y sí tenemos como un parámetro de estas variaciones del gasto. Por ejemplo, hay un documento de la ONU que nos dice que un estado que tiene una variación mayor o menor al 5% de lo que presupuestó, pues sigue siendo una variación positiva, ¿no? Que no sale de los parámetros. Sin embargo, cuando empiezan a salirse de este 5, más o menos 5%, podemos identificar que ya hay una irregularidad ahí, o que hay una mala planeación. Y en este sentido, pues sí te puedo decir que ni Coahuila ni Durango se encuentran dentro de estas variaciones. Hay 4 categorías: más menos 5%, más menos 10%, más menos 15%, y la cuarta categoría que sale del más menos 15%. Y entonces Coahuila y Durango se encuentran con variaciones de entre el 5 y el 10% de lo que presupuestaron. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, Coahuila al inicio del ejercicio fiscal dijo que iba a gastar 40,000 millones de pesos, al final lo que gastaron fueron unos 44,000 millones de pesos. O si Durango dijo que iba a gastar 28,000 millones de pesos, al final lo que gastaron fueron unos 31,000 millones de pesos. Entonces, lo que nosotros queremos darle seguimiento es a dónde se dirigen estos ingresos excedentes, porque esos ingresos excedentes en las entidades ya no tienen que pasar por el Congreso del Estado. Cuando aprueban el presupuesto, el Congreso les dice, ok, tú gastas 40,000 millones y se van a dirigir tanto a servicios personales, tanto a servicios generales, tanto al pago de la deuda. Sin embargo, pues durante el ejercicio fiscal se va recaudando más dinero de lo estimado, y estos excedentes pues ya no pasan por el Congreso, ya no existe este Congreso, y por lo tanto las secretarías de finanzas, los gobiernos estatales pues ya ejercen con discrecionalidad este gasto. Exacto. Y lo que nosotros queremos es que estos ingresos excedentes, que son, como mencioné al principio, alrededor de 250,000 millones de pesos, sí es enorme. Hay estados, por ejemplo, como en Tlaxcala, donde los ingresos excedentes son superiores al 40%, es decir, la discrecionalidad que tuvo el gobierno en 2016 de este estado fue enorme. Y pues bueno, lo que nosotros pretendemos es que esto se dirija, por ejemplo, al pago de la deuda, que se dirija a inversión pública productiva y no a gastos de gasto corriente, al gasto de comunicación social, porque ese es uno de los temas que más nos llamaron la atención. Por ejemplo, tenemos las variaciones que hubo en comunicación social. En 2016 los estados dijeron que iban a gastar 4,000 millones de pesos en comunicación social. Lo que al final gastaron fueron 9,500 millones de pesos, es decir, 5,500 millones de pesos más, Marcela. Ajá. Siempre que enfocamos en reducir el financiamiento de los partidos políticos, que siempre unos 4,000 millones de pesos, pues bueno, también hay que poner atención al tema de comunicación social, de publicidad oficial, porque este gasto es incluso mayor al de los partidos políticos. Entonces, y bueno, aquí destaca Coahuila. Coahuila es el segundo estado que más gastó en publicidad oficial. No, yo creo que los ciudadanos, los habitantes de Coahuila, lo que quieren, en donde quieren ver sus recursos públicos es en mejor servicios de salud, en servicios de educación, en mayor seguridad, y no en la publicidad del gobierno. Y Coahuila, te digo, gastó casi 1,000 millones de pesos en 2016. Fue el segundo estado que más gastó en publicidad oficial. Durango, en cambio, gastó 200 millones de pesos en 2016. En Coahuila, ¿qué pasa? Que cuando inició el ejercicio fiscal en 2016, en su presupuesto señalaba un gasto planeado de 528 millones de pesos. Al final lo que gastaron fueron los 950,000 millones de pesos, es decir, más de 400 millones de pesos más, que se hubieran destinado de mejor manera en servicios
verdaderamente que la gente necesita, ¿no? Oye, Ramiro, ¿se puede saber a ciencia cierta cuántos fueron los recursos excedentes que recibió Coahuila y cuánto hubieran aportado al pago de la deuda en caso de haberlo destinado a ello? Sí, en 2016 Coahuila dijo que iba a estimar ingresos por 43,000 millones de pesos. Al final lo que recibió fueron 46,300 millones de pesos. Son unos cerca de 2,500, 3,000 millones de pesos más. Esto significa alrededor de unos, la deuda de Coahuila es de unos 40,000 millones de pesos. Nos hubiera significado unos 7% para la deuda, ¿no? O sea, la verdad es que no es tan grande en Coahuila porque la deuda en Coahuila es muy amplia. Sin embargo, tenemos casos, por ejemplo, como en Guerrero, en donde con sus ingresos excedentes hubieran podido pagar hasta 6 veces su deuda. ¿Qué pasa en Durango? También te comparto el dato. Permíteme, es justo, de Durango no tengo el dato exacto, pero lo que hemos encontrado es que en todas las entidades federativas sí hubo ingresos excedentes y que sí hubieran podido destinar al pago de su deuda en una buena proporción, en algunos estados, en algunos no tantos como en Coahuila, pero lo que queremos es que se destine de mejor manera a los ingresos excedentes y no al gasto burocrático. Por ejemplo, en 2016 Coahuila aumentó su gasto burocrático, es decir, el pago a salarios de servidores públicos, al tema de materiales y suministros, al tema de servicios generales, en un 12%. Es una cantidad que ya sale de los parámetros óptimos. Si bien hay estados como Jalisco, en donde el gasto burocrático aumentó en 100%, es decir, se duplicó, no hay una explicación para eso. O sea, lo único que tiene como justificación es que se haya contratado masivamente a funcionarios públicos o que se haya aumentado de manera significativa el pago de salarios y de aguinaldos y de bonos a los servidores públicos. En Durango este aumento al gasto burocrático únicamente significó el 2%. Sin embargo, hay entidades federativas donde eso disminuyó, como en Querétaro, donde se tuvo una reducción de 3 puntos porcentuales de lo que se presupuestó a lo que efectivamente se gastó en el tema de gasto burocrático. Entonces, lo que este índice pretende es que las entidades federativas, primero, cumplan con las obligaciones de contabilidad gubernamental, justo, y esto es importante porque de esta manera podemos darle seguimiento al ejercicio del gasto, de esta manera podemos identificar cuáles son las prioridades. También tenemos una gráfica de cómo las entidades federativas están gastando. Por ejemplo, en Coahuila, ¿no? Tenemos que en Coahuila el 40% de su gasto se dirige a educación, el 5.7% se dirige a salud y así en otros rubros. Entonces, la importancia de que se transparente esta información de contabilidad gubernamental te permite dimensionar cuánto está recaudando, cuánto está gastando, cuánto se dirige al pago de la deuda. Y bueno, ese es el primer bloque, esa es la primera propuesta. Cumplan a cabalidad con el tema de contabilidad gubernamental. Y en segundo lugar, pues bueno, que los estados empiecen a tener una mejor planeación financiera, no existan estas variaciones tan significativas de hasta un 40% en el tema de ingresos, por ejemplo, o en Jalisco, como mencioné, que se duplique el gasto burocrático que no está dejando nada en términos de inversión y también que el Congreso del Estado pues participe con mayor ahínco en el tema del seguimiento de los recursos públicos, porque pues justamente es otra de sus funciones, no ser el contrapeso del Poder Ejecutivo, llamar a comparecer a algún secretario en caso de que su gasto se duplique, que explique, que justifique cuál es la razón de esta variación tan significativa y también de que pueda aprobar las adecuaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio fiscal. ¿Qué significa esto? Que si al final el gobierno del Estado decide reducir al 50% el gasto a la Secretaría de Salud, destinárselo a comunicación social, pues bueno, que el Congreso del Estado apruebe esa adecuación tan importante, ¿no?
Ramiro Suárez, investigador del IMCO, te saluda Juan Ceballos. Sobre este punto quisiera incidir un poco en el hecho de lo que son las prioridades, porque de acuerdo con estas cifras que da a conocer el índice de información del ejercicio del gasto, hubo un sobreejercicio de 68% en el gasto de comunicación social en el gobierno de Coahuila, pero hubo un subejercicio, es decir, como ya lo mencionabas, un 5.2% se dejó de ejercer en educación, lo que nos habla de cuál es la prioridad que tienen los gobiernos. Mi pregunta sería, ¿cómo evitar o cómo frenar este dispendio de recursos que no son prioritarios para la sociedad y que se apliquen realmente como debe ser, que haya un cumplimiento con lo que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Pues mira, yo observo dos vías, dos alternativas. La primera, una vía a través de la vía del Poder Legislativo, como había mencionado, es decir, que participe, que tenga una participación activa en el ejercicio del gasto. Esto no lo debería permitir el Congreso del Estado. Esto debería evitarse desde la legislación estatal. Que la ley, que el Código Financiero de Coahuila o la Ley de Presupuesto de Coahuila establezca que cuando existan ingresos excedentes se destinen al pago de la deuda, que se destine a inversión pública, a inversión en infraestructura y no al gasto en comunicación social. En Jalisco, por ejemplo, en la Ciudad de México existe un tope al gasto en comunicación social. Sería positivo que en Coahuila existiera esto, que existiera, por ejemplo, que no se pueda gastar más del 0.30% en comunicación social, como lo dice Jalisco, y que la comunicación social únicamente se dirija a campañas de salud, a campañas de protección civil o a temas de educación. Punto. Porque no queremos, los ciudadanos, no nos interesa ver a nuestros gobernadores en espectaculares, no nos interesa escuchar los supuestos logros de nuestros gobernadores. Nosotros queremos que se destine el gasto a las prioridades, a educación, a salud, y que justamente no existan estas disminuciones en rubros tan sensibles, tan importantes como en salud. Pues bueno, esa sería la primera propuesta, que en la legislación se establezca esto. ¿Sí? ¿Quiénes tienen esa tarea? Los diputados locales, y también que actúen como una figura de contrapeso, es decir, lo que habíamos mencionado de que, a ver, ¿por qué le quieres reducir el 50%? ¿Por qué quieres reducir el 10%, el 15% a educación? Ven y justifícame. ¿Por qué es necesario aumentar el gasto en comunicación social en tanto por ciento? Ven y dime por qué se necesita eso. Esa sería la primera propuesta. La segunda propuesta es justamente que la sociedad civil, que las universidades, que los medios de comunicación en Coahuila se involucren, que le den continuo seguimiento al ejercicio del gasto. Es decir, ya mencioné, Coahuila publica trimestralmente cómo gasta, cómo ingresa y cuál es la situación de su deuda. Pues bueno, hay que decirle a la sociedad civil de Coahuila, a las universidades, que tengan una vigilancia a este ejercicio de recursos públicos, que alcen la voz cuando vean variaciones tan significativas, que acudan a los medios de comunicación para señalar el dispendio en gasto corriente y también señalar la disminución en gasto en infraestructura. Entonces, esa es la otra tarea que ya nos toca a los ciudadanos, que también está en la cancha de las universidades, de la academia, y también yo lo veo así en los medios de comunicación. Ajá. En 2016, en Coahuila y en Durango, se redujo el gasto en 45 y 47% en inversión pública productiva, es decir, la inversión en infraestructura, y en cambio se aumenta el gasto en comunicación social. Es decir, pues las prioridades de estos gobiernos pues quedan muy claras con estos datos que ellos mismos elaboran, que ellos mismos publican, y que si tenemos una sociedad que no participa, que se adormece ante esta situación, pues bueno, van a seguir en este mismo camino, y también pues con los congresos locales que tenemos, que la verdad en términos reales no son un contrapeso, pues los ejecutivos estatales van a seguir usando los recursos públicos como si fueran suyos. Ramiro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos seguir conversando respecto al tema, que sin duda alguna es de mucho interés. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Ramiro Suárez, investigador del IMCO, estuvo con nosotros.